Referencias en el cine al color azul del infierno de forma subliminar. En mi anterior video hablaba de la película de Drácula de Bram Stoker, en concreto me refería a una frase del actor Keanu Reeves. En esa frase el actor decía que había escapado de un infierno azul perseguido por lobos. Se refiere a la escena donde monta en un castillo para ir al castillo de Drácula, es de noche y una especie de demonio conduce el carruaje donde tiene que subir el actor, todo está en esta escena en color azul. Él monta en el carruaje y unos lobos aparecen y persiguen el carruaje hasta el castillo de Drácula. Y cuando llega a la puerta del castillo, algo azul en forma de fuego sale del suelo. En la película no se explica qué es eso que sale del suelo de color azul, además las noches no son de color azul, y tampoco el cielo de la noche es de color azul, es oscuro. Pero en la película nos quieren mostrar algo de forma sublimizar. Luego hay una escena donde el actor Keanu Reeves dice que escapó de un infierno azul. El mensaje es claro, nos están diciendo que el infierno es de color azul. Pero no es la única película que nos muestra ese infierno azul. En la película de Ring la niña demonio es de color azul y el mundo donde vive es también de ese color azul. El pozo de donde sale la niña es azul, el bosque que hay donde está el bosque es azul y además la niña usa el televisor como un portal dimensional, como también ocurre en otra película. Me refiero a la película Poltergeist, donde por cierto también sale ese fondo de color azul en la tele. El mismo mensaje, distinta película. El grupo de música Extravaganza también parece hablar de ese infierno azul, de hecho usan este color en muchos de sus vídeos musicales. Canción del grupo Extravaganza. Diosa del infierno azul. Hace frío y el silencio me hiela, la oscuridad me sumerge en un manto gris. Recordar solo es parte de una tortura que no acabará. No vislumbra algún halo de luz, ahogado en mi propia quietud. Y aquí estoy, esperando. Diosa del infierno azul. Estribillo. No camines. No preguntes. ¿Qué va a ser? Sin destino. Llévame a ningún lugar. Diosa del infierno azul. Noche que no pasará. Y aquí estoy, esperando. Diosa del infierno azul. Estribillo. Pero no existe en ninguna parte nada sobre un infierno azul, sin embargo son muchas las películas de terror donde aparecen estas imágenes en azul. Un ejemplo más, Avatar. Podemos observar cómo este color es usado en religiones extrañas como la cienciología, donde pintan sus iglesias y lo de iglesia, ponerlo entre comillas con este color azul. La Iglesia de la Cienciología fue fundada en California, 1950, por el escritor de ciencia ficción L. Ron Hubbard. 2 años antes de crearla habló con unos colegas escritores, y les dijo que crear una religión era la mejor manera de hacerse rico. La Iglesia presume de tener 7 millones de miembros en todo el mundo y sus campañas publicitarias han sido vistas en USA, Reino Unido, Japón, México y Rusia. El libro sagrado de la cienciología se titula Dianética, fue escrito por Hubbard, y según la secta ha vendido 16 millones de copias. Los cienciólogos creen que cada persona es el recipiente temporal de unas almas inmortales llamadas Thetans, creadores del universo. Sus enemigos son llamados engramas, y son fuerzas maléficas implantadas millones de años atrás por poderes extragalácticos. Aunque esto no se revela en su plenitud hasta pasar por unos niveles de iniciación, sino que se habla de los engramas como traumas psicosomáticos. A través de la práctica de la dianética, una terapia ligeramente freudiana con influencias orientales, larga e intensa, los cienciólogos creen que los engramas pueden ser exorcizados. Entonces la persona es clarificada y adquiere superpoderes mentales. La terapia es proporcionada exclusivamente por adeptos experimentados llamados auditores en una serie de cursillos casi interminable que puede llegar a costar casi $50,000 por persona. La vida de Hubbard ha sido objeto de controversia y para muchos se trató de un timador, un mentiroso patológico, un loco, satanista, drogadicto, y para otros casi un dios. En 1959, su hijo mayor dejó la secta y llamó loco a su padre públicamente. Su otro hijo se suicidó en 1976, en extrañas circunstancias. Han tenido muchos problemas legales en todos los países que han pisado, y en la actualidad tienen un juicio pendiente en España. Hubbard murió en 1986 y desde entonces la iglesia es dirigida desde Miami por David Miscavige. Y análisis sociológico de la evolución de la iglesia de la cienciología. Y 2. La evolución de ideas cienciológicas. Vidas pasadas. Desde mediados de la década de 1950, Hubbard ya había advertido que las vidas pasadas podrían ser importantes para explicar los problemas del hombre. La fundación que estableció en Elizabeth, New Jersey, estaba dedicando en esa época al estudio de los posibles beneficios de recordar las circunstancias de muertes en reencarnaciones previas.
Este interés se desarrolló en un compromiso positivo hacia el punto de vista de que las experiencias nocivas en vidas pasadas creaban engramas. De ahí que era necesario extendes dianética y cienciología para eliminar estos engramas, al igual que aquellos creados por experiencias en las etapas iniciales de la vida actual del individuo. Y 3. La evolución de ideas cienciológicas. Desde dianética hasta cienciología. Esta interrupción de la vida mental fue expresada en otro nivel como teta, el universo del pensamiento, que había sido enturbulado por Mest. La intención de la auditación era librar a teta de este impedimento. El concepto de teta también fue refinado en 1951, siendo reconocido como fuerza de vida, elan vital, el espíritu, el alma. En ese momento, se puede decir que el sistema de creencias de Hubbard se convirtió en un sistema para la curación de almas. Este acontecimiento se hizo más explícito cuando, en 1952, Hubbard lanzó Cienciología, y este sistema de creencias nuevo, expandido y más abarcador, incorporó dianética proporcionándole una explicación metafísica más cabalmente formulada. Teta era ahora un tetán, una analogía más explícita del alma, y la dimensión religiosa del sistema ahora era explícita. El tetán era considerado como la identidad esencial del individuo, la propia persona, y ahora la teoría cienciológica brindaba la justificación metafísica para la tarea de salvación de librar al tetán de los malos efectos de vidas pasadas. Y 4. La evolución de ideas cienciológicas. El tetán y el cuerpo. El individuo no puede hablar de mi tetán, ya que el individuo esencialmente es un tetán que ocupa un cuerpo. En ese sentido, el tetán es considerado aún más importante que el alma en la interpretación cristiana convencional. El tetán entra a un cuerpo buscando identidad. En este sentido, cienciología tiene algo de parecido a los conceptos abarcados a la teoría budista de la reencarnación. Sin embargo, Hubbard es más definitivo y preciso en su descripción de la resignación de tetanes a cuerpos que cualquier cosa que se encuentre en las escrituras budistas. Y 5. La salvación como posibilidad global y como posibilidad individual. La perspectiva final de salvación para el tetán comprende la idea de supervivencia para la humanidad y los universos animales y materiales, de la cienciología. La idea de aclarar el planeta ha sido propuesta como una meta. Sin embargo, Hubbard a veces ha cambiado el énfasis, y escribió: a cienciología no le interesa salvar al mundo, sino lograr que individuos capaces sean más capaces, dirigiéndose de forma tecnológica y exacta al propio individuo, el cual es el espíritu. Sin embargo, lo que quizá esté enfatizando aquí es que la propia salvación del mundo depende de la salvación de los tetanes individuales, un énfasis típicamente evangélico. Y 6. La moralidad en cienciología. A veces ha sugerido que el prescribir un código moral es una característica de la religión, aunque las religiones varían considerablemente en cuanto a la medida en la cual se comprometen a un código de moralidad específico. Cienciología empezó con las metas generales de realzar el potencial del individuo. En su énfasis en la libertad, ha adoptado un enfoque más permisivo hacia la moralidad de la que ha sido expresado por las iglesias cristianas tradicionales. Sin embargo, desde el principio de la exposición de Dianética, Hubbard puso en claro que el individuo era responsable por sus propias limitaciones. Que un tetán era básicamente bueno y que disminuiría su propio poder si cometía más actos dañinos. El énfasis de la audición también es el de exigir que el individuo debe enfrentarse a los problemas y aceptar responsabilidad su propio bienestar. Este debe reconocer los actos hostiles que ha cometido tanto en su vida actual como en sus vidas pasadas. En una publicación importante, Introducción a la ética de cienciología, L. Ronald Hubbard expuso las normas éticas requeridas de un cienciólogo, y puso en claro que un compromiso con la ética era fundamental para la religión. La meta del individuo es la supervivencia en las 8 dinámicas, desde la preocupación por uno mismo y la familia hasta la preocupación por el impulso hacia la existencia como infinito, la llamada dinámica de Dios. La supervivencia, como un concepto cienciológico, se atiene a la preocupación general de toda religión: la salvación. Se considera que la acción ética es el comportamiento racional que conduce a ese fin. De ahí que Hubbard hiciera hincapié en la necesidad del individuo de aplicar normas éticas a su conducta y de comportarse racionalmente si iba a lograr su propia salvación y a facilitar la de toda la humanidad. De esa manera, en formas análogas al compromiso motivado por el interés propio del budista hacia las buenas acciones como una forma de mejorar su karma futuro, al cienciólogo se le insta a que se comporte racionalmente, es decir, éticamente hacia el logro de la supervivencia, para él mismo y para los otros grupos cada vez más amplios abarcados por las 8 dinámicas. Hubbard escribió:
La ética consta de las acciones que el individuo se propone llevar a cabo a fin de lograr la supervivencia óptima para sí mismo y para otros en todas las dinámicas. Las acciones éticas son acciones de supervivencia. Sin el uso de la ética, no sobreviviremos. La supervivencia no es la mera supervivencia, sino una supervivencia en una condición dichosa. La supervivencia se mide en placer. De ahí que, al igual que con el cristianismo, la salvación implica un estado de felicidad. Pero un corazón limpio y manos limpias son la única forma de lograr la felicidad y la supervivencia. De ahí que en la práctica, el lograr la supervivencia exija el mantenimiento de normas morales. Hubbard escribió que en cuanto a ideales, en cuanto a la honestidad, en cuanto al amor de uno hacia sus semejantes, uno no puede lograr la buena supervivencia para uno o para muchos cuando estas cosas están ausentes. La ética de cienciología incorpora códigos morales, pero va más allá en afirmar la racionalidad esencial de la ética cienciológica, la aplicación de la cual es vista como la única forma en la cual la condición en deterioro de la moralidad contemporánea y las actividades de personalidades antisociales pueden ser remediadas y la humanidad redimida. Y 7. Las afirmaciones religiosas de cienciología. A pesar de los diversos elementos descritos anteriormente que tienen que ver con la religión, al principio no se afirmó que cienciología era una religión. Incluso en 1954, cuando 3 iglesias fueron incorporadas para cienciología, las implicaciones religiosas de cienciología todavía no habían sido totalmente exploradas. Sin embargo, Hubbard afirmó que cienciología tenía fines religiosos. Escribió que cienciología ha logrado la meta de religión expresada en la historia escrita del hombre, la liberación del alma por la sabiduría. Es una religión mucho más intelectual que las que conocía el Occidente todavía en 1950. Si nosotros, sin terapia, simplemente enseñáramos nuestras verdades, le traeríamos la civilización al Occidente bárbaro. Ciertamente, Hubbard consideraba que el cristianismo era en algunos sentidos menos avanzado que el budismo, y se refirió al día del juicio cristiano como una interpretación bárbara a lo que se refería Gautama Buda, la emancipación del alma del ciclo de nacimientos y muertes. La propia cienciología era una religión en el sentido más antiguo y cabal. En el carácter de cienciología, 1968, Hubbard reiteró algunos de estos puntos, y afirmó que los antecedentes de cienciología incluían los Vedas, el Tao, Buda, los hebreos y Jesús, al igual que varios filósofos. Cienciología había introducido la primera tecnología religiosa para superar la acumulación abrumadora de descuido espiritual, y esto lo veía él como la combinación de la honestidad y precisión de Gautama Buda y la calidad práctica productiva y urgente de Henry Ford. Él veía al auditor como alguien entrenado en la tecnología de auditación, y el entrenamiento cienciológico como educación religiosa. Y 8. L. Ronald Hubbard como líder religioso. Se ha hecho a menudo la afirmación que los fundadores de movimientos religiosos son agentes especiales de revelación por medio de los cuales un ser supremo se expresa. Este modo profético de liderazgo religioso es característico de movimientos en la tradición judío-cristiana islámica, pero en la tradición hindú-budista, el líder religioso es visto más típicamente como un maestro que beneficia a sus seguidores, indicándoles el camino a la ilustración, por el cual él mismo ha caminado. Hubbard se ajusta mucho más a este último modelo. Se le describe como un maestro, quien, en vez de que las verdades religiosas se le hayan desvelado, se afirma que las ha descubierto por hechos de investigación científica que indican ciertas prácticas terapéuticas y un cuerpo de conocimiento metafísico que explica el ser más elevado del hombre y su destino final. Las obras cienciológicas contemporáneas construyen una imagen de Hubbard, a quien se le describe sin vacilaciones como un genio, en forma muy similar al estilo de las biografías elogiadoras producidas para realzar la reputación y aclamar la experiencia singular de profetas, gurús, y fundadores de movimientos religiosos. En la tradición cristiana, líderes religiosos cuyos papeles y reputaciones aclamadas se han acercado, más al de Hubbard en cienciología, son Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana, y los líderes de los diversos movimientos de nuevo pensamiento a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Y 9. Las ceremonias de cienciología. Las ceremonias de matrimonios y funerales prescritas para la Iglesia, aunque algo poco convencional, no se desvían radicalmente de la práctica general de la sociedad occidental. La ceremonia de bautismo, denominada una ceremonia de nombramiento, está comprometida de forma más explícita a los principios del sistema de creencias de cienciología. Su propósito es ayudar al tetán que recién ha adquirido este cuerpo en particular.
Al momento se desconoce su identidad, y esta ceremonia de nombramiento es una forma de ayudar al Tetán a aprender la identidad de este nuevo cuerpo, de los padres de dicho cuerpo y los padrinos que asistirán al nuevo ser. Por lo tanto, esta ceremonia es un tipo de proceso de orientación, totalmente de acuerdo con la metafísica de cienciología. Y 10 conceptos de culto y salvación. Y 10, 1. El culto, un concepto cambiante. Las religiones teístas, entre ellas, el cristianismo tradicional, le dan mucha importancia al culto, la expresión formalizada de reverencia y veneración de una deidad, la humildad, sumisión a esa deidad, rezo, proclamaciones elogiándola, y acciones de gracias por sus beneficios. Los conceptos más antiguos del culto también implican el sacrificio animal o humano y actos de aplacamiento de una deidad vengativa o celosa. Pero los conceptos de culto han cambiado, y formas más antiguas de culto, consideradas en un entonces indispensables, serían consideradas ahora como en contra de la ley. La idea del culto está cambiado en nuestros tiempos, tanto dentro de las iglesias tradicionales como dentro de los nuevos movimientos. El concepto tradicional de culto se asocia generalmente con la presuposición de una deidad como un personaje que es el objeto de actitudes y acciones de culto. Esta definición de culto, la cual está acorde con aquellas empleadas en recientes casos ante los tribunales en Inglaterra, se basa estrechamente en el modelo de la práctica judía cristiana islámica. Sin embargo, como lo muestran las pruebas empíricas, el culto en este sentido no ocurre en todas las religiones, y en donde ocurre, manifiesta variaciones significativas. Y 10, 2. Las variaciones de culto. Budismo Theravada. Primero. El budismo Theravada en su forma pura y algunas otras religiones proponen, no una deidad suprema, sino una ley o principio final que ni exige ni depende de la reverencia, el elogio o el culto de los creyentes. En general se acepta que una deidad no es una condición absolutamente necesaria de la religión, y, por lo tanto, si ha de retenerse el concepto, una definición de culto más amplia que la prescrita en la tradición cristiana debe ser adoptada. Y, Pedro II es una extraña animación que expresa en lenguaje simbólico los mayores eventos de la última década. Este también parece conocer a detalle cómo la agenda Illuminati ha dirigido estos eventos hacia un nuevo despertar de conciencia y la llegada del anticristo. Pero, ¿está este corto en contra o a favor de los Illuminati? Veamos las escenas más simbólicas y su connotación oculta. Heliofant es un estudio de animación con base en Montreal, Canadá y que trae Goatpet II como su primer corto animado. El término helio es también usado para nombrar al dios griego Helios, que es la personificación del sol. A medida que pasó el tiempo, Helios fue cada vez más identificado con el dios de la luz, Apolo. Su equivalente en la mitología romana era Sol, y específicamente Sol Invictus. En cuanto al término Fant, es también una referencia al dios hindú Ganesa, el Ekpant, igualmente difundido en el budismo y el jainismo. Teniendo estas referencias, veamos el corto y sus connotaciones ocultas. En la presentación inicial, una cabra parece estar bajo un estado hipnótico. Este animal es muy usado en el satanismo y la masonería para representar a Lucifer y la cabra de Méndez, ver foto. De igual forma, el título Goatpet II es una referencia al libro My Pet Goat, mi mascota cabra, conocido en las teorías de conspiración para referenciar a George W. Bush con los ataques del 9/11, explicación más adelante. Otro hecho curioso es que esta cabra tiene un código de barras en la frente. ¿Podría ser alguna referencia a la marca de la bestia? Siendo más precisos, la cabra representa la satanización de las masas que, según la élite, terminarán marcadas, hipnotizadas y encerradas en campos de concentración. Este es el posible significado de la alteración del título Pedro II, yo, mascota cabra y
Manos reptiles con un anillo de serpiente dejan claramente las verdaderas fuerzas que operan en las sombras como un titiritero. ¿A quién controlan los hilos? Claro, a George Bush, la mascota cabra. Este curioso expresidente no solo fue usado por dos gobiernos para promover una agenda específica, sino que estuvo muy involucrado internamente con los atentados del 9/11 y la guerra contra el terrorismo. En el corto, luego de hacerlo bailar como títere sobre el patrón masónico, este parece estar enseñando en un colegio de primaria, justo como el 11 de septiembre del 2001 a las 9:05 am. En la mañana de los atentados a las Torres Gemelas, George Bush enseñaba en una escuela primaria sosteniendo el libro My Peagoat. ¿Podría haber sido esta una referencia directa a Baphomet, el dios cabra? En la escena recreada del corto también vemos diferentes símbolos que aluden a la agenda satanista Illuminati, entre ellos la teoría de la evolución. Sobre la cabeza de Bush vemos gráficamente la teoría de Charles Darwin sobre la evolución del hombre, la cual es enseñada bajo ley estudiantil a los niños en todas las escuelas. Lo que realmente se está haciendo con esta falsa teoría es rebajar al ser humano a un simple animal evolucionado, el cual debe terminar inevitablemente en un despertar de conciencia o iluminación. Ver la última figura del cuadro. Para comprender este tema completamente recomiendo ver Kento Bind, serie de la creación. Otro detalle importante es la figura del búho en la parte izquierda. En las sociedades secretas el búho es una referencia simbólica a la sabiduría. Este también es usado como logotipo en la sociedad oculta satanista del Bohemian Group. Luego de que Bush practica el signo de Bohr un par de veces, este se convierte en su sucesor Barack Obama, otro títere quizás algo más carismático. Si notan la parte inferior vemos la inscripción F igual, F, la F es la sexta letra del alfabeto, igual, es el número 6 en braille, por lo que resulta en 666. Las risas de Obama son interrumpidas por otro personaje, una joven vestida de blanco sosteniendo una manzana, un símbolo mencionado muchas veces como el fruto prohibido del Edén. Ella está rodeada de entidades azules, como Krishna, Kali o los Blue Jinns del Islam, lo que demuestra que realmente el patrón blanco y negro simboliza la transición de estas entidades a nuestro plano terrenal. La joven, si bien luce como estar protegida dentro de un círculo, realmente está siendo prisionera de estas fuerzas espirituales negativas. Esto también explicaría el hecho de tener un conejo blanco en las paredes, un símbolo de control mental, Alicia en el País de las Maravillas. En muchos casos las víctimas de control mental hacen referencias simbólicas al fruto prohibido del conocimiento o la gnosis. La joven suelta la manzana sobre el patrón masónico y rueda hasta los pies de Obama. Cuando este se divide, las raíces crecen y se unen para dar una flor de loto, Nerumbo Nucifera o Lucifer. Esta es una escena muy simbólica que expone la unión de estos dos planos, blanco y negro, en uno solo y que darán como resultado el despertar de conciencia gnóstico. El hecho de enlazar el gobierno de Obama con este nuevo tiempo es una clara forma de decir, el tiempo es ahora. Cada parte de la manzana en el cuadro blanco y en el negro es otra forma de representar la ley hermética, como es arriba es abajo. La flor de loto es también mostrada en la mano izquierda del dios elefante Ganesa. Luego de mostrar a un muy preocupado Obama, el video refleja a E.U. en una era de hielo postapocalíptica. En la pared de la escuela vemos un grafiti con la inscripción Salmo 23. Este menciona: el Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El Salmo 23 es muy usado en el cristianismo para reconocer la presencia de Dios en los tiempos de dificultad, lo que podría ser, en el contexto del video, una referencia a este tiempo como el inicio de la tribulación. Personalmente creo que este salmo hace alusión a la futura persecución de cristianos y el asesinato de quienes no acepten la marca de la bestia ni el gobierno mundial. Al lado de la escuela también vemos las Torres Gemelas colapsando mediante una demolición controlada como el 9/11. Osama Bin Laden se dirige a E.U. con su ejército para iniciar la guerra, durante un eclipse de luna. La insignia de la CIA en su pecho muestra que todo sigue siendo un espectáculo de títeres. Hasta este punto podemos identificar eventos que ya tomaron lugar, lo que hace del resto del corto algo profético en cuanto al nuevo orden mundial.
Desde este punto para adelante el corto expone la visión satánica del futuro, que incluye el inicio de la tribulación y la llegada del anticristo a la tierra. Escenas después vemos que el ojo de la bestia está esperando el nacimiento del anticristo en el plano terrenal. La serpiente pareciera sugerir la alteración del Adna, una especie de híbrido. En el plano espiritual, el Cristo cósmico o anticristo parece estar saliendo del inframundo en una embarcación con forma de Anubis, el dios egipcio encargado de guiar los espíritus de los muertos al otro mundo. Por otro lado, las masas son representadas como un nuevo vacío, sometidos a una pantalla con altos símbolos Illuminati. El siniestro personaje también tiene la inscripción Ordo Ad Chao, Orden del Caos, uno de los eslogan favoritos de la élite. Junto con estas escenas vemos diversas referencias a una tercera guerra mundial, el uso de bombas atómicas y la caída del mercado mundial. Frente a sus ojos corren las palabras Market Plunge, colapso del mercado, y War Coverage, guerra encubierta. Diversas escenas bélicas son mostradas, entre ellas una mujer musulmana sosteniendo a su hijo muerto. Esta también es una referencia pagana a la Virgen Negra o Semiramis. Noten la explosión nuclear en el fondo y la previa destrucción de un templo islámico. El sujeto con el martillo y la hoz sugiere que el comunismo y específicamente Rusia y el Islam se consumirían. El color verde podría representar el uso de armas biológicas. No debemos olvidar que muchos de estos detalles de la tribulación figuran en el libro de Apocalipsis y las visiones de los profetas Daniel y Ezequiel que veremos en otros artículos. Ley marcial y lo que pareciera el símbolo del yin yang, o vórtice, ambos representando que en este tiempo de caos habrán otras fuerzas espirituales tratando de manifestarse en el plano físico. El más importante, el Cristo cósmico. Paralelamente Vishnu o Shiva, la diosa hindú, parece realizar diversas danzas y rituales para facilitar la transición del anticristo a la tierra. Algo interesante es que el corto toma diversos símbolos de diversas religiones y los une para representar que todos tendrán parte de este evento cósmico. Vemos la luna del Islam, el yin yang, la flor de loto, los dioses hindú y la cruz cristiana. Como sabemos, la nueva religión mundial del anticristo que se predice en Apocalipsis será una fusión de todas las religiones que negarán al verdadero Dios. Mientras tanto, el falso Cristo parece estar saliendo de la boca de una bestia en medio de llamas. Durante su viaje astral muchos son engañados con estas falsas enseñanzas. Paralelamente Vishnu o Shiva, la diosa hindú, parece realizar diversas danzas y rituales para facilitar la transición del anticristo a la tierra. Algo interesante es que el corto toma diversos símbolos de diversas religiones y los une para representar que todos tendrán parte de este evento cósmico. Vemos la luna del Islam, el yin yang, la flor de loto, los dioses hindú y la cruz cristiana. Como sabemos, la nueva religión mundial del anticristo que se predice en Apocalipsis será una fusión de todas las religiones que negarán al verdadero Dios. Mientras tanto, el falso Cristo parece estar saliendo de la boca de una bestia en medio de llamas. Durante su viaje astral muchos son engañados con estas falsas enseñanzas. Cuando el falso Cristo llegue, muchos creerán su filosofía y lo seguirán. Cuando el anticristo está a punto de llegar a la tierra, una espiral se abre en el cielo, justo por encima de lo que parecería un faro con forma de falo masculino y una cruz sobre él. El falo masculino simboliza la contraparte femenina necesaria para dar traer al anticristo. El obelisco también fue muy usado por los egipcios para materializar esta dualidad. Esto podría resultar muy confuso, pero básicamente estamos viendo la unión de los opuestos, el blanco y negro en el patrón masónico, fusionándose mediante la flor de loto. El yin es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad y la absorción. El yang es el principio masculino, el cielo, la luz, la actividad y la penetración. En términos ocultistas, este proceso debe darse previamente para la llegada del anticristo. La mujer anciana representa la contraparte femenina, vagina. Ella ha estado esperando por años esta unión espiritual a gran escala. Luego de la unión de opuestos se muestra el ingreso del anticristo a la tierra mediante un portal con forma de Adn, lo que sugiere que éste tendrá un cuerpo físico manipulado. La llegada del anticristo también parece traer devastación sobre las naciones y reducción de la población. Esto es también representado con la muerte orquestando una obra musical, Tribulación. El niño con el simbolismo de un solo ojo despierta y asciende en lo que parecería un baile derviche de la tradición sufí. Una forma de llegar a un estado de trance o estado de éxtasis. Shiva el destructor continúa su ritual y se transfigura en diferentes animales. Él está danzando sobre muchas aguas.
Debemos saber que muchas de las religiones que enseñan la canalización de demonios son formas de abrir portales dimensionales que a la larga servirán como entradas a estas entidades. Tanto en las religiones de la India como en la nueva era vemos como estos demonios se transfiguran de extraterrestres a dioses animales o incluso la misma naturaleza. En la siguiente escena vemos a Satanás presenciando el nacimiento del anticristo en medio de un amanecer. Justo debajo de este el anticristo emerge de un canal tipo vagina sobre la embarcación de Anubis. Este es el nacimiento cósmico. Flores de loto, símbolos de la iluminación esotérica, emergen detrás de él mientras avanza hacia el sol. Este despierta de su estado de trance que casualmente ocasiona la destrucción de la iglesia cristiana. En la última escena vemos un nuevo amanecer, o lo que bíblicamente sería el inicio del gobierno del anticristo. La razón del por qué está sobre un bote en una pseudo inundación es otra forma de representar la ya mencionada era del Acuario. De la misma forma que en la antigüedad, él continúa con la adoración al dios Sol Osiris Helios. En conclusión, Godpeth II es una magistral obra de animación, pero también un tributo al futuro gobierno del anticristo. El denominado despertar de conciencia que muchos están esperando se proyecta como parte del acondicionamiento Illuminati hacia una nueva era de misticismo, un tiempo donde el ocultismo y magia se incrementarán de tal forma que ni siquiera podrá diferenciarse de la ciencia. Daniel 12, 4. Si bien este tiempo aún parece distante, ¿estaremos nosotros listos para reconocer al anticristo? ¿Acaso el mundo actual no está bailando bajo las órdenes del titiritero? Por otro lado, muchas personas han definido el corto como revelador en cuanto a los eventos por venir, sin embargo Jesús ya había anunciado hace más de 2,000 años que primero habría de venir el que usurparía su lugar. He venido en nombre de mi Padre y no me recibiste, mas vendrá otro en su propio nombre y a ese sí lo recibirás. Juan 5, 43. Por supuesto, lo que no verán en el corto ni en ninguna película, es el final de la historia. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, 10. Barbie. Había una explicación por lo que su idioma era desconocido de este video que circula por internet. No contaré otra vez esta historia que ya conté en un video que realicé. Mi explicación de por qué hablaba un idioma desconocido tuvo muchas críticas. Me criticaban y me contestan en mi video que el audio del video está dañado. Lo que es cierto, el audio está dañado y apenas se puede escuchar. Hubo personas que tenían un oído prodigioso y decían que su idioma era el americano. Pero nadie de esas críticas, por cierto, algunas de esas críticas que no fueron respetuosas fueron eliminadas, pero nadie me pudo explicar cómo es posible que un video visto por millones de personas nadie reconoce a esta mujer. Estamos hablando de una mujer que le falta un brazo y que físicamente parece estar muy bien. No hay amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera. Nadie ha visto este video y nadie reconoce a esta mujer. Extraño, ¿no? Yo decía que su idioma era desconocido por vivir en un mundo bajo tierra, donde se hablaría un idioma propio. Lo cierto que investigando sobre este tema me encontré con un caso donde hablaban un idioma desconocido. Unos niños de color verdoso que por lo visto vivían en la tierra hueca y donde se vuelve a coincidir con un idioma desconocido. Esta es la historia.
Agosto de 1887. 5 de la tarde, unos campesinos que se encontraban cultivando unas parcelas de tierra, en una población cercana a Barcelona llamada Baño, vieron salir de una de las grutas de la montaña a una niña y un niño de pigmentación verdosa, vistiendo ropas de un extraño tejido. Hablaban en un idioma desconocido para los sorprendidos campesinos, sus rasgos faciales eran la raza correspondían a la raza negra, pero sus ojos celestes eran rasgados como la raza oriental. Especialistas intentaron sin éxito identificar de qué idioma se trataba. Tras ser entregados en custodia a un juez local llamado Ricardo de Calmo, médicos y químicos, procedentes de la capital catalana, se dirigieron al pequeño pueblo para estudiar el caso y pronto pudieron comprobar que la constitución orgánica de las extrañas criaturas era diferente a la humana. Carecían de páncreas y poseían un solo pulmón, aunque algo mayor en tamaño que el del cuerpo humano. Del estudio químico de la constitución de la piel se descubrió la existencia de fibras desconocidas en la Tierra. A pesar de intentar alimentarlos con toda clase de alimentos, rehusaron comer, especialmente proteínas, hasta que cedieron ante un plato de judías verdes y guisantes. El niño, de menor fuerza física, fue debilitándose hasta que falleció. Y la niña sobrevivió durante algunos años trabajando como sirvienta en casa del juez. Con el tiempo desapareció el color verde de su piel y tras aprender a hablar español fue capaz de describir el lugar de donde procedía y cómo había llegado hasta allí. Aseguró que su mundo pertenecía al subsuelo y en ese mundo, los seres que allí habitaban, disponían de esferas luminosas artificiales para alumbrarse y ayudar al crecimiento de las plantas. 2 días antes de haber sido encontrados a la salida de una gruta, se produjo un maremoto que inundó su territorio. Los 2 pequeños seres pudieron escapar por una cueva cercana al río desbordado, saliendo por ella al exterior. Mi teoría sería que en este mundo bajo tierra vivirían muchos tipos de razas, una de ellas la humana. Encontré también un juego que parece contar algo que podría tener una referencia a este lugar de forma subliminal. El juego es Banjo-Tooie. Tierras Yermas es la 6ª área de la isla de las brujas en Banjo-Tooie. En primer lugar, se puede acceder mediante la apertura de la puerta Talón Torpedo, el Talón Torpedo primera habilidad que se aprende en la laguna del Alegre Roger, en la piscina de agua en Pinar. La segunda batalla con Klungo se produce entre las 2 zonas, la primera vez que se accede. Tierras Yermas contiene entradas a 2 mundos, Terridaptilandia y Nube Cucolandia. La zona contiene una cabeza de dinosaurio que es la entrada a Terridaptilandia y una pequeña grieta a la izquierda de la entrada a Terridaptilandia que sirve como entrada a Nube Cucolandia. En esta zona hay unas plataformas en la que aparentemente hay 2 jinjos pero solo uno es un jinjo, el otro es un minjo. También están las huellas de la excavadora que llevan hacia Ciénaga. No se puede llegar allí cuando se cruzan por primera vez los túneles de Pinar, se necesita usar el movimiento botas saltarinas que se aprende en Terridaptilandia.